Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será colocado a la cabeza de los montes más altos, que los collados y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra, ni se preparará más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor. La boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, con todo nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice el Señor, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a las que afligí. De las cojas haré un remanente, de las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará el Señor sobre ellas en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Pereció tu consejero y te atenaza el dolor como a una mujer de parto? Quéjate y gime, hija de Sión, como mujer que está en parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia y ahí será librada. Allí te redimirá el Señor de manos de tus enemigos. Ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: que sea profanada y se recreen nuestros ojos a la vista de Sión. Mas ellos no han conocido los pensamientos del Señor, ni han entendido su consejo, por lo cual los ha juntado como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Señor su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado y herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel, y él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Miqueas 4, capítulo completo, hasta el 5, versículo 5. Padre Santo, te pedimos que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a comprender. A entender, Señor, qué es lo que tu palabra nos quiere enseñar para nuestras vidas. Moldéanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, no para un conocimiento hueco y vacío, etéreo y que se queda ahí en conocimiento y ya. No, Señor, para vivir, encarnar, oh Señor, tus palabras, para poner en práctica todo cuanto tú dictas, para desquitar de nuestras vidas, Padre, desechar todo aquello que no te agrada. Habla, oh Señor,
a tu iglesia, porque queremos oír tu voz. En el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 700 años desde que Miqueas dijo todas estas palabras. Una profecía, una promesa, por ende, de parte del Señor. Y la pregunta, pues, obvia es: ¿qué probabilidad había de que la promesa del Señor se cumpliera al pie de la letra? 700 años desde Miqueas hasta Lucas, donde estamos estudiando. Y hoy ya llegamos a Lucas capítulo 2. Porque estamos estudiando estos cánticos de Lucas, los cánticos que se encuentran tanto en Lucas 1 como en Lucas 2. Ya hemos visto cómo María exaltó en adoración al Señor junto con su prima Elizabeth. Hemos visto cómo también lo hizo Zacarías, el padre de Juan, el pequeño Juan, que más adelante, aún no, pero más adelante sería conocido como Juan el Bautista. Pero todos estos sucesos nos están preparando para lo que ocurre en Lucas 2. Todo el Antiguo Testamento nos está preparando para lo que ocurre en Lucas 2. De manera que 700 años hay entre Miqueas y entre Lucas 2. 700 años en los que el pueblo de Israel escuchó muchas otras promesas, muchas otras profecías de parte del Señor, pero también vio cómo muchas de estas se cumplían para juicio en algunas ocasiones. De hecho, parte de la profecía que hemos leído de Miqueas, pues resulta que es el Señor adelantando que habrá juicio y que irán en este cautiverio que llamamos históricamente el exilio, e irán cautivos a Babilonia. Pero con el juicio el Señor trae esperanza, porque tenemos un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que castiga el pecado, que corrige a los que son suyos, pero un Dios también de esperanza. 700 años de diferencia. Y podríamos haber cogido cualquier otro texto, podríamos haber cogido, por ejemplo, la promesa de Dios a David, un poquito más atrás, incluso más de 700, o la promesa de Dios a Abraham, el patriarca, y ya nos iríamos a los miles de años, o podríamos irnos al principio de todo y haber ido a Génesis 3. Y en todas estas promesas el Señor anuncia esperanza, el Señor anuncia una solución: la llegada de un Salvador. Y es que, hermanos, Dios no hace nada de manera improvisada, y no hay nada de sus planes que no vaya a ocurrir. Él prometió un Salvador que traería paz. Él será nuestra paz, nos enseña Miqueas, que traía libertad, como enseñaba Isaías. Así que cuando prometió a María que quedaría esta embarazada sin haber conocido varón, sin lugar a duda, iba a cumplir. Cuando prometió a Dios a dos ancianos que además eran estériles, que por fin serían padres, pues sin lugar a duda, iba a cumplir. Y ya el domingo pasado estuvimos estudiando cómo el Señor cumple su promesa para con Zacarías hacia Elizabeth, y nace este pequeño. Y ya Zacarías nos preparaba diciendo: tú, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, y por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por camino de paz. La misma promesa que vemos en Miqueas la declara Zacarías, pero es que es la misma que se le dio a Isaías, a David, a Abraham
y a muchos otros, hasta remontarnos a Adán y a Eva. Y así pues encontramos los sucesos de Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse a sus respectivas ciudades de origen. También José, que era de la familia de David, subió de la ciudad de Nazaret en la región de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su mujer, que estaba embarazada. Belén. No hay mucho que hablar respecto a Belén. Seguramente, pues, sería como estos pueblos que pasamos mientras vamos en el coche, que en un momento están y al siguiente ya no están. Estos pueblos que incluso, pues a día de hoy podríamos decir que ya cada vez tienen menos población. Un pueblo nada destacado y desde luego con una relevancia mínima en la historia. Pero mínima no significa nula. Porque sí se habla de este lugar, sí se habla de Belén, Efrata, la más pequeña de entre las aldeas de estas tierras. Y resulta que José, marido de María, aquella a la cual el Señor le había anunciado que quedaría embarazada, aquella que había adorado al Señor junto con Elizabeth, era de ese lugar. 700 años nos separan desde que Miqueas anunció: oh, de ti nacerá el Salvador, a Lucas 2. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Qué posibilidad hay? Porque el Señor lo dispuso todo perfecto, porque el Señor no improvisa, porque había prometido un Salvador. Y en esta promesa había incluso dicho de dónde sería. Y aquí nos encontramos en el lugar exacto, en la hora perfecta, en el momento más oportuno, porque Cristo Jesús habría de nacer ahí. Incluso el César, sin saberlo, promulgó este edicto, esta ley en la cual todos tenían que ir a empadronarse a su lugar de origen. Imagínate todo lo que habría detrás, toda la logística, toda la preparación, cuánto tiempo antes él tuvo que haber mandado este edicto a todos los rincones del mundo conocido, porque en nuestro texto, Reina Valera del 60 o del 20, habla del Imperio Romano, pero realmente está hablando del mundo, porque el Imperio Romano era prácticamente todo el mundo en esa época. Y todos estos preparativos para que llegase a oídos de José, que tenía que ir a Belén a empadronarse. Pero su mujer estaba embarazada, a punto de dar a luz. Pero la desobediencia a este edicto significaba grandes consecuencias, de manera que con todo y la situación tuvieron que partir hacia allá. Y en ese lugar, sin mucha importancia histórica, sin peso ni relevancia, sin pena ni gloria, versículo 6, sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que María diera a luz y tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pequeño prometido había nacido en el lugar prometido, en el momento idóneo para cumplir con el propósito divino de la salvación. Un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Todo lo que hemos estudiado con anterioridad, todo Lucas 1 es una preparación para este momento exacto. Pero es que todo Lucas 1 y lo que viene detrás es esta preparación para el momento exacto. Y el niño nació en el lugar exacto, en el lugar prometido, en el momento idóneo, para cumplir el propósito divino de la salvación. Pero no había lugar para ellos en el mesón. 700 años para los preparativos, solo contando desde Miqueas. Y a la hora de la hora no había lugar para ellos en el mesón. Sabes, muchas veces creemos que la Navidad es esta fiesta que tiene que darse sí o sí a final de año. Si lo estudiásemos desde el punto de vista de la sociología, probablemente el sociólogo o incluso el historiador o el antropólogo diría, bueno, es que en estos tiempos como hay mucha oscuridad, pues la Navidad es necesaria para levantarnos los ánimos. Pero si le preguntas a un economista te dirá, no, es que la Navidad es necesaria porque la gente gasta dinero, el dinero se mueve y esto es bueno para la economía. El político seguramente diría, es necesario porque así yo pongo las luces y la gente dice que he hecho un buen trabajo y a la siguiente me votan. No es nada de eso. La Navidad tenía más de 700, más de 1000, más y más años de preparación y al momento exacto no había lugar para él en el mesón. La Navidad es la celebración de la salvación prometida que había llegado por fin a la humanidad. Pero la humanidad no lo esperó. Pero la humanidad no estaba preparada porque este era un niño. Pero no era un niño cualquiera. Este pequeño es Dios en todo su esplendor y gloria, humillándose hasta el punto en el que, por una parte, pues dependía totalmente de sus padres, como todo recién nacido. Probablemente no tenía la fuerza suficiente para levantar su propia cabeza. No nos engañemos, era Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, pero dependía de sus padres para comer, o para el aseo, o para cubrirse en aquella noche. Por otra parte, era Dios en todo su esplendor y toda su gloria, que no tenía ni una cama donde descansar. La Navidad no es todo aquello que pueden decir muchos estudiosos entendidos. Es simple, pero poderosa. La Navidad es Dios visitando a la humanidad. Es Dios cumpliendo con sus promesas. Es Dios trayendo luz en las tinieblas, esperanza en un mundo desesperanzado. En ese día había venido en persona al mundo, pero no hubo celebración, ni cantaron su nacimiento. Si tan solo tú y yo hubiésemos estado ahí, ¿qué le habrías dicho? ¿Le habrías llevado algo? ¿Qué le habrías llevado? Sabiendo lo que sabes, ¿te habrías emocionado? ¿Habrías llorado quizás? ¿O habrías ido bailando? Yo sé que José Luis habría ido bailando. Yo no soy buen bailarín y no sé si siquiera me saldrían las palabras. ¿Qué habrías hecho en ese momento, en ese instante? Bueno, podemos imaginar, ¿no? Y es bonito hacerlo, pero realmente nada de esto importa porque no estábamos ahí. Y si hubiésemos estado, pues quizás nosotros también habríamos continuado con nuestra rutina, con un día cualquiera. Porque a pesar de que en ese preciso momento, ese pequeño que es más grande que todo el mundo que nos rodea, no tenía un lugar digno donde descansar, ni ropas reales
o apropiadas para un recién nacido, para su pequeño y frágil cuerpo, o para su talante y gloria. Y por tener, no tenía ni siquiera lugar en el mesón. La palabra, el verbo, Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y no había lugar para él en el mesón. Qué bueno cantar. Qué bueno cuando nos juntamos y cantamos los villancicos. Ayer, de hecho, precisamente, ¿no?, en Murcia tuvimos este concierto maravilloso en el cual nos alegrábamos y realmente disfrutábamos de estas canciones que nos recuerdan y apuntan precisamente a este momento. Pero en esa noche no hubo canciones de parte de los seres humanos. No hubo desfiles, no hubo tambores, no hubo gritos. Fue una noche normal, cualquiera. Tan humilde y desapercibido decidió el Señor que fuese su llegada. Pero hubieron unos cuantos que sí supieron, que sí llegaron a conocer estas noticias, que la salvación deseada, anhelada, esperada por tanto tiempo había llegado. De manera que Lucas continúa narrando, Lucas 2:8. En aquella misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. Y de pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para con todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es el Cristo. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una horda de ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres que gozan de su gran y buena voluntad. No hubo cantos de parte de los hombres. Los poderosos no fueron a recibir al Rey de Gloria. No fueron los reyes a darles sus ofrendas. No. Pero sí hubo cantos en el cielo. El cielo se gozaba porque por fin la promesa del Señor llegaba y venía a cumplirse a la humanidad. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron apresuradamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. El Señor cumple con sus promesas. Todo había sucedido tal y como se les había dicho.
Pero como he dicho antes, no hubo celebración entre el pueblo, entre los poderosos. No fueron a recibirle con tambores, con cantos, con trompetas. Tan humilde y desapercibido decidió el Señor que fuese su venida, que no avisó a estos, sino que avisó a unos pastores. Decidió que el mensaje de su llegada, la llegada del Salvador esperado, tenía que ser anunciada a los marginados de la sociedad, a los que vivían a las afueras, a los inmundos, a los débiles, a los pobres. Y el cielo cantaba mientras la tierra guardaba silencio. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Ya Miqueas nos lo habría dicho, nos había preparado en Miqueas 5:5. Él será nuestra paz. Y ahora los ángeles cantaban paz a los hombres. El mundo no lo sabía aún, pero la paz de Dios había llegado a este mundo caído, a este mundo roto, a este mundo necesitado. Y ante esta realidad, pues, nosotros como los ángeles diríamos, gloria a Dios. De manera que te vuelvo a preguntar, si tú y yo hubiésemos estado ahí, ¿qué le habrías dicho? ¿Qué le habrías llevado? ¿Crees que te emocionarías, te habrías emocionado al ver al pequeño recién nacido? Porque la Navidad es una fiesta de alegría, porque el Dios verdadero vino al mundo real, al mundo de los caídos, de los marginados, de los que viven fuera, de los inmundos, de los débiles, de los pobres. Vino a mi mundo, vino a tu mundo y vino como uno más entre nosotros, pero no era uno más como nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Es que Dios vio nuestro pecado, vio nuestra culpa, nuestra traición, le escupimos a la cara, nos rebelamos en su contra, pero Él vino a nosotros, los pecadores. Os traigo buenas noticias, decía el ángel. El Evangelio literalmente significa buenas noticias, que Dios vino a nosotros. Y vino a un pesebre. Y del pesebre fue a la cruz. Y de la cruz a la tumba. De la tumba a la vida. Y en vida ahora está en su trono a la diestra del Padre. Él vino al pesebre, pero vino también a mi vida. Pero no había lugar para Él en el mesón. Tanto preparativo, Dios anunciando tantos años atrás, 700 años de Miqueas, a Lucas. Y no había lugar para Él en el mesón. Hoy preparamos la Navidad, preparamos la fiesta y estoy seguro que ya has hablado con las personas con las que celebrarás de aquí a unos días. Seguramente ya incluso sabes qué plato tienes que llevar. Bueno, de hecho como iglesia incluso estamos preparando la cena de Navidad. Y nos organizamos y quedamos de acuerdo y creamos incluso expectativa y decoramos y que si las luces por aquí y que si los regalos y que etcétera. Pero has preparado tu corazón. ¿Hay lugar en tu vida para el Señor? Vas a oír las buenas noticias. Pero tú, a diferencia de los pastores que fueron a ver esto y se maravillaban y se gozaron,
porque vieron que efectivamente el Señor había prometido y había cumplido con sus promesas? ¿O tú no harás como los pastores y te quedarás a las afueras con las ovejas a la luz de las estrellas, sin esperanza, sin saber qué esperar, habiendo recibido las buenas noticias, pero habiéndolas rechazado? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. ¿Gozas ya de la buena voluntad del Señor? ¿La paz ya ha venido a tu mundo, a tu vida? Porque este es el mensaje de la Navidad. Qué importante es que entendamos esto y que aceptemos, pues, que un niño, este pequeño, crecería en perfección, sin cumplir pecado, y tomaría mi lugar, tu lugar, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores y que como pecadores nuestro castigo es la condenación eterna, el infierno, la muerte. Pero aquel que es vida vino y vivió la vida que ni tú ni yo podíamos haber vivido, para morir la vida que tú y yo sí merecíamos y regalarnos así la vida que ni tú ni yo merecemos. Si crees esta realidad, recuerda que Cristo Jesús tiene que ser tu Señor. Os ha nacido hoy un Señor, un Salvador, en la ciudad de David, en la más pequeña de entre las ciudades. Y te pregunto pues, ¿y en tu vida? ¿Quedarás roto? ¿Seguirás roto? ¿O vendrás a Él? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Estaré al final si después quieres seguir hablando sobre esta realidad. Pero si tu decisión ya es firme y quieres que aquel que trae vida venga también a tu vida, cerramos todos nuestros ojos y oramos. Y por favor, en tu mente, en tu corazón, reconoce esto conmigo. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque a pesar de mi pecado, tú no has dejado de amarme. Y este amor, Señor, fue el que se derramó en esa cruz. Y entiendo que soy pecador, que merezco yo esa cruz. Pero tú tomaste mi lugar y hoy me quieres dar vida. Y así como en aquel momento la paz del mundo había llegado, pues te pido que la paz de Dios llegue a mi mundo también, a mi vida. Oh Señor, necesito de tu esperanza, necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito a el Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso, Señor, te pido que esta sea una Navidad diferente. Porque si bien es verdad que muchos no sacarán las trompetas ni los tambores, oh Señor, en mi vida tú eres celebrado, tú eres adorado, tú eres el centro. Y yo me quiero unir a esos pastores desechados por la sociedad, aceptados por el Redentor. Me quiero unir a los ángeles que a pesar del mundo, de la tierra que estaba en silencio, oh Señor, en el cielo levantaron coros cuya canción apenas podemos imaginar,
pero cuyo mensaje era gloria a Dios. Y yo también quiero darte la gloria en mi vida. Quiero disfrutar de tu paz y de tu salvación. En el santo nombre de Cristo Jesús, quien es hoy, ahora y por toda la eternidad mi Señor y mi Salvador. Gracias. Recibe tú la gloria en los cielos y en la tierra, en el mundo y en mi vida. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.